Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Vea. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más compartir este momento con cada uno de los que están escuchando a través de la transmisión por radio o a través de las redes sociales que este programa llega, Tiempo Devocional. Durante varias semanas hemos estado platicándoles, aprendiendo juntos sobre el perfeccionamiento de la adoración. Bueno, el tema es perfeccionándonos en la adoración. Entendemos que nosotros no somos los que nos perfeccionamos, sino más bien es la palabra de Dios que nos perfecciona. En ese orden de ideas, entonces, hoy proseguiremos porque el tema es amplio y queremos pues dejar los puntos lo más claro posibles. Hagamos un rápido resumen como introducción para hoy sumergirnos en la temática en este episodio número 5. ¿Cuál es la adoración que agrada a Dios? Pues la adoración que agrada a Dios es la que está en la palabra, la que Él pide, y de eso es lo que estamos haciendo. Y encontramos que la adoración que le agrada a Dios no es la que está fuera de nosotros, sino es la que está dentro de nosotros. Por eso hemos dicho que el corazón es importante en la verdadera adoración, que no puede haber una adoración si nuestro corazón no ha sido renovado por el Espíritu. De tal manera que lo primero que se necesita para ser verdaderos adoradores es la renovación del corazón. Y la renovación del corazón no es más que cuando una persona está dispuesta a obedecer. La obediencia dentro del corazón es lo que nos ancla a lo que es verdadero y a la fe que nosotros tenemos. Hoy seguiremos explorando más acerca de la adoración que agrada a Dios y hoy vamos a estar inmersos en cuanto a los sacrificios que le agradan a Dios, porque la Biblia habla de esa palabra también, sacrificios. No se lo pierda, en un momento regresamos. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo. Gracias por estar escuchando Tiempo Devocional. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 51 y leeremos en el verso 17. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Claramente en este salmo, amados hermanos, vemos que el sacrificio que le agrada a Dios es el corazón contrito y humillado. Aprendamos aquí unas palabras, un par de palabras de este texto del Salmo 51. El espíritu quebrantado. El espíritu suntribo es la palabra griega de quebrantado, que es triturar, quebrar, romper, hacer pedazos, aplastar, estrujar. Y eso es lo que sucede cuando hay un verdadero arrepentimiento.
Hay una transformación, hay una negación de lo que nosotros queremos para llegar a ser lo que Dios quiere. Luego dice el pasaje, el corazón contrito y humillado no despreciarás, no basá, es la palabra ahí que es, no desecha, no desprecia, no lo tiene en poca estima, no lo menosprecia. Entonces vemos acá claramente cómo Dios está en busca de eso. ¿De qué? De un corazón contrito y humillado. Cuando Él encuentra ese corazón, Dios no se puede resistir a esa actitud. Vayamos a otro pasaje. Isaías 57, versículo número 15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Escuche, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Note aquí otra vez la palabra quebrantado. Pero aquí hay otra palabra que quiero llamar su atención. La palabra habitar, porque dice, ahí yo habito, en el corazón del quebrantado y humilde en espíritu. La palabra habitar, shakán, que es la raíz hebrea, que es residir, quedarse permanentemente. Eso es lo que hace Dios cuando encuentra un corazón contrito y humillado. Esta misma palabra aparece en Deuteronomio 33:12, la palabra shakán. Dice, el amado de Jehová habitará, shakán, confiado cerca de él. Lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Entonces, acá encontramos, tanto en el Salmo 51, en Isaías 57 y en Deuteronomio 33, que esto es lo que a Dios le agrada. Un espíritu correcto para acercarnos al Señor. Entonces ponga atención a lo que vamos a hablar hoy. El único culto que agrada a Dios es el culto de nuestro corazón. Por eso usted puede estar en cualquier lugar y si su corazón es el corazón correcto, ahí Dios se agrada. Como usted puede estar en un templo, pero si su corazón no es el correcto, Dios no se agrada. Nuestro Señor enseñó esta verdad por medio de la profecía de Isaías. ¿Se recuerda el pasaje? Este pueblo con su boca se acerca a mí, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso no solo está en Isaías, lo dijo Jesús. Y se lo dijo a los fariseos porque ellos tenían hipocresía en su vida, en su servicio, porque solo Dios puede ver el corazón. Y nosotros somos conscientes de lo que hay en nuestra relación con el Señor. Veamos algunos ejemplos que nos van a ayudar a entender esto. Génesis capítulo número 4, versículos del 1 en adelante. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Aquí vemos el primer ejemplo de adoración a Dios. Vemos que fue un acto de adoración porque Caín y Abel trajeron ofrenda a Jehová. Uno la trajo como ofrenda animal y otro la trajo
como ofrenda vegetal. Y quiere que le diga una cosa, ambos eran ofrendas apropiadas ante Dios. ¿Por qué dice usted eso, hermano Carlos? Cuando uno va más adelante al Éxodo, al Levítico, a Números, vamos a ver que una de las ofrendas que Dios le pide e él mismo instituye al pueblo de Dios y a los sacerdotes para presentarle a él, no solo son ofrendas de carácter animal, sino son ofrendas de carácter vegetal. Entonces, ¿qué fue lo que pasó que Dios haya aceptado una y otra si al final ambas eran ofrendas apropiadas? Caín y Abel voluntariamente traen adoración de lo que ellos hacen producto de su trabajo. En hebreo, en el idioma hebreo, hay varias palabras que traducen el concepto ofrenda. Por ejemplo, hay una palabra que es minjaji, que se usa unas 200 veces a lo largo del Antiguo Testamento y se refiere a un regalo que se le da a Dios, ya fuera vegetal o animal. Entonces, probablemente Adán y Eva habían hablado a sus hijos sobre lo que sucedió en el Edén y sobre lo que disfrutaron, el antes y el después, lo que perdieron. También Adán y Eva trajeron testimonio de las consecuencias del pecado y cómo las promesas de Dios se obstaculizan cuando hay pecado. Génesis 3:15 es un pasaje que habla de esto. Ellos sabrían, por el testimonio de sus papás, hablo de Caín y Abel, que había un Dios con el cual tenían comunión y que ahora, como consecuencia del pecado, se había distorsionado esa comunión, pero que por la misericordia de Dios uno podía presentarse o acercarse a Dios a través de un sacrificio. Eso no lo narra literalmente la Biblia, lo que acaba de mencionar, sino lo deducimos porque en una familia se habla de eso. Cuando usted, por ejemplo, le advierte a su hijo, mira hijo, no te metas a deudas, es por dos cosas, porque usted lo aprendió porque alguien se lo enseñó o porque usted aprendió porque usted fracasó. Pero igual, sea uno, sea otro, uno se lo traslada a sus hijos. Entonces, el contexto de Caín y Abel seguramente tenían con claridad lo que había pasado con sus papás en el disfrute antes de que ellos pecaran y lo que pasó posteriormente y las secuelas, consecuencias y las modificaciones que ahora ellos tenían que hacer. El punto acá es que vemos una vez más el acercamiento que Dios quiere tener con el hombre. Dios se está acercando a Caín y Abel, así como se acercó con sus padres. El resultado de este acercamiento con estos muchachos es que Dios le agradó a uno, pero le desagradó a otro. Eso lo dice el verso 5. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. La palabra agradar viene de una palabra hebrea que significa observar, clavar la mirada, tener una mirada penetrante, prestar cuidadosamente atención a algo, es esculcar algo. Mire qué interesante este concepto. Entonces, ¿por qué agradó a Dios la ofrenda de Abel?
Bueno, veamos 3 cosas. Número 1, porque Abel ofreció lo mejor. Número 2, porque Abel era justo. Y número 3, porque su ofrenda provino de su fe. Déjeme explicarle estos 3 aspectos, por favor. A ver, dije primero, Abel ofreció lo mejor. Verso 4. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Póngale atención a esa palabra gordo, que en el original significa lo mejor, lo escogido, lo abundado. En la nueva versión internacional, cita este mismo versículo que Abel presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. La grosura era lo mejor, era lo que se presentaba al Señor. Escuche lo que 1 Samuel 15:22 dice. Samuel dijo a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y en víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Cómo una persona podía entender que este animalito era el idóneo para presentarlo en un sacrificio? Bueno, por la grosura, por la gordura, por el sebo. Y por eso es que esa grasa era agradable al Señor. Génesis 45:18 dice: y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Esa palabra abundancia significa grosura. Es una palabra que es Jelev, que aparece en Levítico 3:16, que dice: y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Todo Jelev, toda grosura es de Jehová. ¿Se da cuenta? Cuando el Señor instituyó los sacrificios en el sacerdocio, había una parte que no se debía de comer. Esa era la parte de Jehová, era el Jelev, era la grosura, era lo mejor del animal. ¿Qué significa la palabra Jelev? Lo mejor. Escuche otra escritura. Números 18:29. De todos vuestras ofrendas ofreceréis toda ofrenda a Jehová. De todo lo Jelev, de todo lo mejor de ellos, ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás: cuando ofreceréis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues en vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión, y no llevaréis pecado por ello, cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. En el caso de las ofrendas cereales, de las ofrendas vegetales, ¿cómo determinar la grosura si ellos no tenían grosura? Aquí este texto pues utiliza esta misma palabra, lo mejor. Se recuerda que le hablé de una palabra importante que era shah, agradó. Esa palabra es darse cuenta, prestar atención, mirar, clavada la mirada. Entonces, allí lo mejor en Números 18, para el que ofrecía ofrendas de cereales y vegetales,
era que tenía que observar lo que le estaba dando a Dios y compararlo para que él determinara qué era lo mejor de todo lo que tenía. Entonces, eso era en el Antiguo Testamento. Si usted presentaba una ofrenda animal, tenía que buscar lo mejor, la grasa. Si usted presentaba una ofrenda vegetal, lo mejor. Pero ¿qué es para nosotros lo mejor? ¿Qué es el Jelev para nosotros en nuestro tiempo? Ya lo hemos dicho, es nuestra obediencia. Dios quiere de nosotros nuestro corazón, nuestra vida, pero especialmente quiere nuestra obediencia. Una vez más cito las palabras de Samuel a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas, como que se obedezcan a las palabras de él? Hermano, Jelev es obediencia. Quiero decirle que a veces nos encontramos en circunstancias donde la única solución humana puede ser hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Y esto se convierte en una lucha. Podemos decidir entre hacer la voluntad de Dios o no hacerla. Si optamos por lo primero, estaremos ofreciendo a Dios la grosura, lo mejor de nosotros mismos. Cuando Jesús dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya, en aquella oración en el huerto, Jesús estaba presentando lo mejor, su obediencia. Y al obedecer vamos a comprobar su fidelidad y que Él recompensará más abundantemente de lo que nosotros pensamos. Así que todo esto porque Abel ofreció lo mejor. Abel ofreció lo más excelente. Dice Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Esa expresión más excelente es pleión, que significa de mejor calidad, de mejor cantidad. Escucha este pasaje de Marcos 12:33. El amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como uno mismo, es pleión, es más excelente que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces, ¿cuál es el sacrificio más excelente que podemos presentar a Dios? Amar a Dios y al prójimo. Amarle de todo corazón, hermano, con todo el entendimiento, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Entonces vemos acá como por qué Dios le agradó a Dios la ofrenda de Abel. Porque Abel ofreció lo mejor, pero también porque Abel era justo. Veamos eso, Hebreos 11:4 dice: Abel alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas. ¿Qué significa eso de que Abel era justo? Que Abel era de Dios. Es decir, que Dios se agradó de Abel porque Abel y sus obras eran el fruto de su justicia. ¿Y quién es el justo? La Biblia dice que en realidad no hay ningún justo, solamente uno. Pero Lucas 23:47 dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este es hombre justo. Se lo está diciendo a Jesucristo. Los creyentes somos justos no porque naturalmente lo seamos, somos justos porque somos justificados por el Señor, por la fe en el Señor. Dice primera de Juan 3:7, hijitos,
Nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Dice ahí mismo en el capítulo 2, verso 29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Así que a eso se refiere, que Abel era justo, era de Dios, de tal manera que Caín no era de Dios. Por eso es que Caín no pudo agradar a Dios, porque él no era justo. Escucha esta escritura que le voy a mencionar en Primera de Juan, capítulo número 3, verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Si decimos, hermano, que Abel era de Dios porque era justo, ¿por qué Caín no era de Dios? Porque no era justo, de tal manera que era del diablo. Pero déjeme seguirle hablando de Primera de Juan, porque sigue diciendo, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Qué precioso esto, hermano. El apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 21, hace referencia a la vida cristiana y la hace como el camino de la justicia. Entonces, lo que quiero decirles es que Dios no acepta nuestra adoración al margen de la clase de vida que llevemos, sino que Dios se agrada de la adoración de aquel que camina haciendo lo que es justo, es decir, haciendo su voluntad. Lo que quiero decirle que antes de que Abel y Caín presentaran sus ofrendas, Abel venía caminando en una justicia, no por él, sino porque Dios le estaba guiando. Caín no caminaba en justicia, caminaba en sus obras injustas. Hechos capítulo número 10, verso 35 dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Eso es más claro. Abel temía a Dios, Caín no. Quiero que entienda una verdad. Justicia y santidad siempre van juntas. Dice Lucas 1:74 que Zacarías está bendiciendo a Dios, y es lo que él dice, que su bendición es porque él, es decir Dios, ha levantado un poderoso Salvador, recordando el juramento que Dios le había hecho a Abraham, que nos había de conceder. ¿Y cuál era ese juramento? De librarlos de nuestros enemigos sin temor, le íbamos a servir en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer? Examinarnos para saber si nuestra vida es agradable a Dios, si estamos caminando en santidad y justicia, si estoy haciendo su voluntad o estoy haciendo la mía, estoy buscando a Él en cuanto a lo que le agrada o lo que yo quiero hacer o lo que a mí me agrada. Estoy buscando lo mío o lo que es de Cristo Jesús. Estoy buscando mis intereses o el bien de los demás. Entonces, por eso es que decimos que Abel era justo y por eso le agradó su ofrenda. La ofrenda de Abel provino de fe. Y eso es lo que dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Un requisito para agradar a Dios es la fe. El que camina por la fe agrada a Dios. Veamos estos textos de esto. Enoc dice
en Génesis 5:22, y caminó Enoc con Dios. Pero Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque los traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Note, el que camina por la fe agrada a Dios. Caminar por fe es caminar en santidad y en justicia. Lo hizo Enoc, lo hizo Abel. Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó. Jacob, Génesis 48:15, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Y los bendijo y dijo, el Dios a quien complacieron mis padres, el Señor el que me nutre desde mi juventud hasta este día. Jacob también caminó con Dios. Entonces, hermanos, caminar por la fe es agradar a Dios. Y el propósito de Dios es que ahora nosotros le agrademos. Escuche esto que Jesús dijo en Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Escuche, porque yo hago siempre lo que Él le agrada. Hechos 10:35 dice, en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Colosenses 1:10 dice, oren para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Entonces vemos acá que Dios quiere que nosotros le agrademos. Entonces, ¿a quién representa Abel? Al hombre que ama a Dios, al que se acerca a Él con fe, el que busca agradarle y hacer su voluntad. ¿A quién representa Caín? Es al hombre religioso, al hombre hipócrita, al hombre que no camina en el espíritu, sino el que camina en la carne. Escuche lo que leí hace poco de un escritor cristiano que me encantó, lo apunté y se lo quiero compartir. Este escrito es de David Burt. Dice, en Abel y Caín tenemos una ilustración de dos formas de religión que ha caracterizado la humanidad a lo largo de los siglos. Aquella que es de la fe, que reconoce el acierto del veredicto de Dios en cuanto a la humanidad, que somos pecadores, excluidos de su presencia y bajo su ira, y que comprende que para que pueda haber reconciliación con Dios tiene que haber un sacrificio adecuado, una víctima ofrecida en nuestro lugar, y aquella otra, la de Caín, que descuida el veredicto de Dios, desprecia la seriedad del pecado y de la ira divina y piensa que de cualquier modo el hombre puede relacionarse con Dios. La una conduce al cielo, la otra conduce al infierno. Mire qué interesante. Así que, hermanos, nuestra adoración no debe estar centrada en los cánticos. Nuestra adoración debe estar centrada en nuestra vida. Repito eso que es importantísimo en esta enseñanza, en esta serie, Transformando la Adoración. Nuestra adoración no debe estar centrada en los cánticos, sino en nuestra vida. Solo cuando nuestra vida es agradable a Dios, entonces Él se agrada de nuestras ofrendas. ¿Y cuáles son nuestras ofrendas? Nuestros cánticos, nuestras oraciones, nuestro dinero, nuestro servicio. Importante eso. Veamos otra ofrenda para ir cerrando este quinto episodio. Vamos a ver la ofrenda de Abraham.
Antes déjeme darle una referencia. Abraham forma parte de la época patriarcal y allí había una forma de adoración. ¿Cuál era la forma? Presentación de ofrendas y construcción de altares sobre los cuales se presentaban animales y vegetales. Ya lo vimos. Los sacrificios en esa época patriarcal fueron práctica habitual en las religiones. Y ese propósito principal de esos sacrificios era influir en las fuerzas o en los poderes invisibles. Lo que quiero decirle que otras naciones y otras personas con otra fe practicaban los sacrificios y hacían los altares. Todas esas personas pretendían hacer apaciguar su actividad ofreciendo satisfacción y tratando de lograr bendiciones positivas. Ese era el contexto por el cual las ofrendas en la época de los patriarcas se presentaban. Pero las que presentó Abraham, Isaac y Jacob fueron distintas a las del resto. Ellos construyeron altares por todo Canaán, en todos los lugares donde Dios se manifestaba. Leamos un texto, Génesis 12:7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y escuche, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces empecemos considerando qué significaban los altares. Los altares fueron lugares como señal de la presencia de Dios. Se construyeron donde Dios se manifestaba de forma especial. Abraham hizo altares, Isaac hizo altares, Jacob hizo altares. ¿Por qué? Porque allí donde ellos hicieron los altares hubo una manifestación de Dios. Pero también los altares tenían el significado de la comunión con Dios de parte de los patriarcas. No olvide que los altares en la época de Abraham, Isaac y Jacob también eran prácticas comunes de las otras religiones y naciones. Pero estoy hablando del significado para Abraham, Isaac y Jacob de sus altares. Los altares también para ellos simbolizaban una relación con Dios, porque conmemoraban encuentros significativos con Dios. Y los altares permanecían en esos lugares por años, recordando la protección y las promesas de Dios. Y bajo esos dos preceptos, los altares como señal de la presencia de Dios y los altares como relación con Dios, esos altares se convertían en una respuesta de adoración de estos hombres. Ahora, aquí vamos a observar que los altares tenían ingredientes, como también nuestra adoración en nuestro tiempo tiene ingredientes, y hemos visto por lo menos 2. Les recuerdo, el primer ingrediente de la adoración para nosotros en nuestro tiempo es el amor de Dios. Nadie que no ha recibido el amor de Dios y que tiene la experiencia de tener ese amor de Dios y que por ese amor hay una relación, puede adorar. Y el segundo ingrediente es la obediencia, lo vimos. Vamos a ver más adelante otro ingrediente que es el temor de Dios. Pero es sumamente importante no perder de vista que no podemos separar la adoración de la vida espiritual. La adoración tiene que ver con toda nuestra vida y no solo con un tiempo que dedicamos a cantar en el culto. Cantar es una parte de nuestra adoración, es un modo de alabar a Dios y de edificarnos, pero no es la esencia de la adoración. Pero el sacrificio más significativo de Abraham para Dios
fue que en el capítulo 22 de Génesis, Dios le dice que tenía que presentar a su hijo como sacrificio. Abraham ya había demostrado su obediencia anteriormente. Escuche lo que dice Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Pongámosle atención a esa palabra obedecer, que en su raíz original significa someterse, obedecer. Esa obediencia que desarrolló Abraham lo llevó a obedecer esa instrucción en Génesis 22. Y al final, esa obediencia le trajo bendición. Y es que en cualquier situación, hermanos, en la que podamos encontrarnos, en cualquier prueba, aunque no veamos salida, si somos fieles y obedientes, podemos tener la certeza que Dios se va a manifestar como Jehová Jireh, según Génesis 22:14, el que va a proveer. Abraham entendió que el Dios que prueba es el Dios que provee. Para cualquier prueba habrá suficiente provisión. Dios bendice abundantemente a aquellos que son verdaderos adoradores, es decir, aquellos que están dispuestos a obedecer y hacer la voluntad de Dios. En el verso 16 nos habla claramente que Abraham no rehusó al dar a su hijo en sacrificio. Eso significa que tuvo el corazón de Dios. La palabra rehusar en el idioma original es no escatimar, es renunciar a. Y es la misma raíz de Romanos 8:32. El que no escatimó, aquí no está hablando de Abraham, está hablando de Dios. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Esa palabra escatimar fue lo que Abraham hizo cuando Dios le pidió que lo entregara en sacrificio. No escatimó, no lo rehusó, renunció a él. ¿Por qué? Porque amaba a Dios. Así que en ese sentido, Abraham nos muestra que para adorar a Dios, no solo hay que amarlo, hay que obedecerlo, sino que hay que tener temor. Abraham fue un ejemplo de lo que es un verdadero temor de Dios. Escuche lo que dice el verso 12 de Génesis 22. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Acá la palabra que yo destaco de yo conozco que temes a Dios es la palabra conocer, ginosco, que significa conoces a Dios. Porque yo conozco que conoces a Dios. Escuche esta misma palabra, ginosco, conocer, en Gálatas 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, ginosco, conociendo a Dios, o más bien siendo ginosco, conocidos por Dios. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a lo débil y pobre rudimento, etcétera, etcétera? Lo que quiero en este texto decir es que Dios prueba a los que son suyos y a través de las pruebas conoce la verdadera sinceridad de nuestro corazón. En la prueba somos conocidos por Dios. El temor de Dios es esa actitud correcta del hombre hacia Dios. Es cuando usted reconoce a Dios y entonces reverencia, le da, prioriza lo de Él
Y por eso es que hay una entrega total, se somete. Es la actitud que nos guía a una obediencia. Es esa actitud que nos lleva a no ofender a Dios. Cuando hay temor de Dios, hay frutos. Escuche lo que Malaquías capítulo número 2, versos 5 y 6 dice. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí. Y escuche, y delante de mí estuvo humillado. ¿Sabe qué significa eso? Sometimiento a Dios. Eso es temor a Dios. Dice, la ley de verdad estuvo en su boca. ¿Sabe cómo se llama eso? Obediencia a la palabra. Sigue diciendo, e iniquidad no fue hallada en sus labios. ¿Sabe cómo se llama eso? Santidad. Y cierra el pasaje, en paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la inequidad. Eso se llama piedad. Este es el pacto de Dios con Leví. Un grupo de gente apartada, el cual Dios les enseñó a temerle a Él. Entonces, Dios no nos demanda un sacrificio físico, hermanos. El sacrificio que Dios demanda en nuestras vidas hoy es espiritual. Dios no le va a pedir a usted que entregue a su hijo, pero ¿sabe sí que le va a pedir Dios? Le va a pedir que entregue lo que más ama. ¿Y qué es lo que más amamos? Nuestro ego, nuestro yo. No olvide que las pruebas que Dios permite es para que nosotros mostremos lo que hay en el corazón. Abraham, cuando fue probado, dice Hebreos 11:17, que ofreció a Isaac. Entonces, escuche lo que le voy a decir. Las pruebas son medios en las cuales nosotros tendremos que decidir si nos sometemos totalmente a Dios o no. Las pruebas nos van a hacer decir, sea hecha tu voluntad o no. Las pruebas nos van a llevar a buscar agradar a Dios o a buscarnos agradar a nosotros mismos. Yo termino este devocional recordándole dos cosas. Número 1, Dios demanda una entrega total a Él. Eso fue lo que hizo Abraham, no escatimó. Y también ya Dios lo hizo no escatimando a su propio hijo. La pregunta es, ¿nosotros estamos escatimando algo? La segunda cosa que quiero decirle es que Dios demanda de nosotros un verdadero temor. En Isaías 29:13 dice, este pueblo se acercó a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Escuche, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hermanos, debemos acercarnos a Dios y honrarle con un corazón cerca del suyo y con un verdadero temor que se manifiesta al apartarnos del mal. Y escuche bien lo que le diré. La adoración no es el tiempo de música que usted participa en una reunión de domingo. La adoración es su vida entera, es su obediencia, es su entrega total, es su sumisión a su voluntad. La adoración es vivir inclinados delante de Dios diciendo, ¿qué quieres que haga, Señor? La adoración es vivir por fe. La adoración es vivir en el temor de Dios. Amado Padre,
Gracias por enseñarnos estas verdades que nos van a llevar a adorarte como a ti te agrada. Permítenos reflexionar, digerir esta palabra y poder traerla a una realidad a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo.